entre Dylan Pereira, analista internacional, y un especialista en el Medio Oriente, pero de la parte judía, y otra de la parte árabe. Por supuesto que es difícil en estos casos, Dylan, tomar posición frente a lo que quiere Palestina y también lo que quiere Israel. Israel quiere seguridad como Estado, Palestina quiere su independencia absoluta y su soberanía, pero hay factores que distorsionan el punto, como es el Hamas, y alguna línea conservadora también en Israel. Absolutamente, embajador. De hecho, los dos extremos son los que dificultan la prosecución de unas elecciones y de un proceso de negociación creíble para ambas partes. Por un lado, vemos Hamas como el ala más radical de la causa palestina, que desobedece incluso a Mahmoud Abbas como presidente de la Autoridad Palestina, que ha tenido, de hecho, una intervención diplomática muy interesante porque se ha posicionado a favor de la paz y la seguridad internacional, con una interlocución permanente con altos dirigentes de la diplomacia global, desde el secretario Blinken, pasando por el Joseph Borrell, que se han reunido en Ramallah y están apuntando a, por un lado, visibilizar la causa palestina, la necesidad, la conformación de un Estado palestino con fronteras ampliamente delimitadas, pero dentro de un espíritu de la solución de dos estados, respetando, por supuesto, la seguridad también de Israel. Y, de hecho, hay una noticia que puede ser alentadora, que ha sido el avance en las negociaciones con la mediación del Emirato de Qatar, del Emir de Qatar. Ahora, ¿por qué Qatar siempre se le llama a mediar? Sí. Hubo la mediación y la negociación Con Afganistán. entre los talibanes y Estados Unidos en Afganistán, y ahora lo tienen también con Palestina e Israel. Qatar tiene una política, es árabe, musulmana, sunita, pero abierta hacia el chiismo también, ¿no? Absolutamente. Qatar, de hecho, tiene grandes relaciones también con Irán, han mantenido relaciones diplomáticas también con el mundo sunita y una capacidad de apoyo logístico, militar y económico con Estados Unidos muy relevante, siendo además Qatar uno de los estados claves en la seguridad energética en este momento del planeta, particularmente de la Unión Europea, por su gran capacidad de producción de gas natural y de gas licuado. En el caso político han tenido experiencias relativamente exitosas, como ha sido el caso de los diálogos de los acuerdos de Doha, que habían negociado la salida pactada de Estados Unidos de Afganistán, mediando con los talibanes y el gobierno catarí, supuesto también el apoyo de Estados Unidos, y en este caso estamos viendo una mediación importante de Qatar para la liberación de los rehenes que tienen en su control Hamas. Según las últimas informaciones que daban en rueda de prensa desde Doha, con la compañía del alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, estamos a unos días de que se anuncie este acuerdo bilateral, además con seguridades de garantes internacionales en la que se dé la liberación de rehenes por parte de Hamas, pero por otro lado también se llame al cese al fuego por parte de Israel y su operación militar en la Franja de Gaza. Es complejo de manejar, pero han tenido avances importantes por sobre todo su capacidad de interlocución directa con ambos actores, que en situaciones como esta es absolutamente determinante. Hay otro estado también en el mundo árabe que influye mucho, que es Egipto, Sí. que además es la salida que tiene Gaza hacia Egipto, y siempre ha sido un país de diálogo, de negociación. Sí, la historia con Egipto y Israel ha sido con altibajos, con episodios muy cruentos y difíciles como la Guerra de los 6 días o la Guerra del Yom Kippur, donde un Egipto liderado por Nasser, que tenía una visión absolutamente autocrática de la política y de mucha violencia en el uso de su ejército, en las relaciones exteriores para mantener el control de todo el mundo árabe territorialmente y políticamente, pues se moderó desde tiempos de Al-Sadat y empezamos un diálogo ya dentro de los márgenes de la diplomacia entre el Cairo y Tel Aviv, y ha sido permanente. Las primeras horas tras el ataque de Hamas el 7 de octubre, Egipto cerraba el paso fronterizo de Al-Fatah, al que usted hacía referencia, embajador, pero ya se han abierto corredores humanitarios con el apoyo y la mediación de Egipto. Incluso también el ingreso de ayuda humanitaria, donde Egipto tiene una ventaja geoestratégica determinante, con el apoyo también de socios locales, como es el caso de Jordania, que han tenido un papel fundamental en este conflicto. Ahora, el mundo sigue con sus noticias internacionales en otras partes. La situación de España preocupa mucho, de una confrontación que no era necesaria, pero donde hay un gobierno finalmente. Así es, embajador. Bueno, como lo habíamos previsto, el Pedro Sánchez logra viabilizar su gobierno tras el apoyo político con Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, con el independentismo catalán, que ha permitido catalizar el asentamiento de un gobierno español liderado nuevamente por Pedro Sánchez, que anuncia hoy su gabinete con 4 vicepresidentes del PSOE al mando. Y es interesante rescatar que esta coalición de partidos se ha consolidado también con el apoyo de otras facciones independentistas y nacionalistas de la geografía española,
española, como es el caso del PNV en el País Vasco o del H. Bildu. Y lo que vamos ahorita, embajador, es un tema institucional muy complejo en España, porque por un lado las Cortes Generales han dado su confianza, ya ha jurado frente al rey de España hacer cumplir la Constitución, pero hay un tema constitucional muy complejo, como es el caso del enfrentamiento posible con el Tribunal Supremo. Hay más de 3.000 procesos judiciales en curso que procesaron a los líderes del llamado Procés de Independencia Catalana y que hoy están en tela de juicio ante una ley de amnistía que pasará posiblemente en las próximas semanas, primera por los letrados de la Corte que darán la viabilidad constitucional o no al proyecto. Polonia también es otro estado donde hubo elecciones y donde, igual que España, ganó un presidente que tiene mayoría, pero que necesitan pasar por el Parlamento porque son regímenes parlamentarios, y ahí hay un cambio de gobierno posiblemente. Es lo más probable, embajador. Y por otro lado también está enmarcado en un contexto de cierta conflictividad en los últimos meses respecto a Bruselas. Polonia había tenido ciertas alertas, ha emitido ciertas alertas a la Unión Europea, sobre todo por la presunta injerencia en el Poder Judicial y en la capacidad de injerencia en el Estado de Derecho. Sabe que dentro de la Unión Europea, como un marco normativo común, pues tiene que haber un pleno respeto a la división de los poderes, al Estado de Derecho y a una economía plenamente funcional. Y habíamos visto un pulso importante de la Comisión Europea frente a Varsovia por esta injerencia en el gobierno. Lo electorado ha hablado y además nos da señales, embajador, de un renacer de las facciones más de derecha en todo el contexto europeo, que van a ser reflejadas probablemente en las elecciones de junio del año próximo al Parlamento Europeo, donde la configuración de la nueva Eurocámara tendrá una preponderancia, sin lugar a duda, de los ultranacionalistas y la ultraderecha que se han impuesto y que incluso, embajador, es propio de un fenómeno global de descontento y enfado social, que posiblemente dentro de pocos días lo veremos también en Holanda. El nuevo pacto social, así se llama el partido, que probablemente consolide el gobierno en los Países Bajos y que va a desmontar, siendo una coalición que tenía apenas 5 diputados en la Asamblea Nacional, puede hoy llegar a ser presidente de gobierno. Y nos da un gran reflejo, embajador, de la fragilidad de los sistemas políticos, de la debilidad de los sistemas de partidos tradicionales y del descontento de las sociedades. Ahora, en cuanto a la posibilidad en Rusia de un cambio de gobierno, sobre todo con la presencia de Putin, y una guerra interminable, sí, ¿qué podría pasar? Sí, paralelamente, embajador, a todos los titulares que ha copado la prensa internacional referente al caso de Israel-Palestina, la guerra en Ucrania continúa. Y hay enfrentamientos sangrientos, sobre todo en el este y el sur de Ucrania permanentemente. La contraofensiva ucraniana no ha tenido ciertas posiciones de éxito y hemos visto que la Unión Europea ha tenido un espaldarazo permanente y homogéneo. Vamos a apoyar por el tiempo que sea necesario a Ucrania, el presidente Zelensky. De todas formas, embajador, más allá de la situación interna del Kremlin, que también puede estar complejizada por un descontento social, de hasta qué punto podemos financiar una guerra que todavía no sabemos los objetivos finales de esta contienda, más allá de una anexión territorial que es absolutamente incompatible con el derecho internacional vigente. Tenemos también una situación doméstica en Ucrania compleja. El próximo año, probablemente en un contexto marcado por la guerra, Zelensky tendrá que convocar elecciones, porque la democracia, a pesar de la guerra, tiene que continuar. Y ahí vamos a ver también la capacidad del presidente Zelensky de mantener el apoyo de su gobierno. En un contexto internacional que se ha enrarecido respecto al apoyo ucraniano, incluso desde Estados Unidos, donde ya hay una cantidad de senadores e incluso de congresistas que están limitando, y públicamente lo han dicho, el apoyo a la ayuda militar y financiera a Ucrania. No podemos dejar de lado el tema del Esequibo. El viernes habrá una reunión, un conversatorio en Altamira Village con especialistas sobre el Esequibo, de una manera académica, orientadora. Cada uno escoge su camino, pero es interesante conocer más el problema porque puede haber allí una situación complicada desde el punto de vista internacional, tanto en la Corte como a nivel de la paz y la seguridad. Así es, embajador. Siendo un tema trascendental para el Estado venezolano que absolutamente nos compete a todos los venezolanos, tenemos que abordarlo en una perspectiva académica, en lo político, en lo jurídico, en lo histórico, en lo geográfico también, en lo territorial, y estaremos allí precisamente el viernes a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Altamira Village con un grupo de especialistas, entre los que contaremos también, embajador, con su presencia y de varios representantes de la Academia Venezolana para abordar desde una perspectiva multidimensional un tema vital para la seguridad e integridad territorial del Estado venezolano. Como quien invita a la revista Diplomacia, puede dar los correos para ver los que asistan se registren. Por supuesto, info@rdiplomacia.com y también pueden escribir a mi email dylanpereira@rdiplomacia.com. La universidad finalmente acaba de terminar una carrera, sigues otra.
¿Cómo ha sido esa experiencia en la Universidad Metropolitana para terminar? Así es, embajador. Bueno, ha sido gratificante poder ser licenciado en estudios liberales. Estamos terminando economía empresarial y de hecho es muy interesante discutir en el marco de la actualidad internacional la situación de Milei, un economista adscrito a la escuela austríaca, que tiene gran admiración por Hayek y otros autores, y veremos cómo será capaz o no, en un marco de gobernabilidad altamente comprometida para Javier Milei, implementar un plan de reforma y ajuste macroeconómico violento, radical, y que realmente ante las condiciones de falta de apoyo en el Congreso, de falta de apoyo en las gobernaciones, las alcaldías e incluso en los sindicatos, pues vemos muy complejo que pueda viabilizar una implementación factible de este plan macroeconómico de gran ajuste que plantea Milei dentro de este laissez-faire y de apoyo a la libertad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Dylan Pereira, también especialista en asuntos internacionales. Y vamos a pasar después a una temática que es más cultural, pero tiene que ver con el campo internacional, como es la paz en la región del Medio Oriente. Ya regresamos. Entonces, quédate muy...